Hola jóvenes, un gusto saludarlos nuevamente. Esta semana vamos a continuar con la clase de matemáticas. Vamos a abordar el tema relación de ángulos correspondientes en rectas paralelas. El objetivo de esta clase es reconocer las rectas que son paralelas dadas las medidas de los ángulos correspondientes y viceversa. Comencemos. Bueno, la relación de ángulos correspondientes en rectas paralelas podemos observar en la figura de la derecha que la medida del ángulo A es igual a 45 y que la medida del ángulo B es igual a 45. Observe que los ángulos son correspondientes y al compararse tienen la misma medida, es decir, el ángulo A con el ángulo B son ángulos correspondientes. ¿Por qué razón? Porque el ángulo A es un ángulo externo que está al lado derecho de la transversal, en este caso la transversal N, ¿verdad? La recta transversal N. Y este es un ángulo interno, ¿verdad? Porque está entre estas dos rectas que son paralelas. Entonces, cuando ángulos correspondientes, recuerden que el ángulo correspondiente a que es un ángulo externo, sería el ángulo interno en que están al mismo lado derecho, ¿verdad? De la recta transversal. Y podemos observar que esos dos ángulos tienen la misma medida. Entonces, a continuación, empleando los procedimientos para trazar rectas paralelas, ver 1 y 2, entonces se concluye que L es paralelo con M. Entonces aquí podemos observar que no nos están diciendo que estas dos rectas son paralelas todavía, pero sí nos están diciendo que estos dos ángulos, el ángulo A con el ángulo B, que dichos ángulos son correspondientes, tienen la misma medida. Entonces, ¿qué sucede si en una figura que tenemos una recta transversal se forman ángulos correspondientes con igual medida? Entonces, como los ángulos correspondientes tienen la misma medida, se concluye que L es paralelo con M. En general se puede decir lo siguiente: si la recta N corta las rectas L y M y los ángulos correspondientes tienen la misma medida, entonces L es paralelo con M. Podemos observar aquí esta transversal N está cortando a estas dos rectas. Pero si nosotros observamos este ángulo de acá, es como que nosotros lo desplacemos por acá. Entonces se forman rectas paralelas. Entonces podemos decir que cuando tenemos ángulos correspondientes de igual medida, significa que en este caso, entre una recta transversal y dos rectas, se puede decir que esas dos rectas que corta la recta transversal son paralelas. Entonces cuando tengamos ángulos correspondientes de igual medida, quiere decir que las dos rectas estas van a ser paralelas. Ahora observe la figura de la derecha. L es paralelo con M. Mida con el transportador los ángulos correspondientes C y D. Compare sus medidas. Entonces podemos observar acá que nos dicen que estas dos rectas son paralelas. L y M nos piden medir con el transportador el ángulo C y el ángulo D, que el ángulo C es ángulo correspondiente con el ángulo D. C es externo y D es interno y están al mismo lado derecho de esa recta. Entonces ambos nos dan que en este caso nos da 60 grados. Entonces podemos decir que si L y M son paralelas, ¿verdad? Y son cortadas por la recta N, entonces sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Es decir que podemos afirmar nosotros que tanto si tenemos dos ángulos correspondientes de igual medida y esos dos ángulos están formados por una recta transversal a otras dos, quiere decir que estas dos van a ser paralelas. Y viceversa, si nosotros tenemos dos rectas que son paralelas cortadas por una transversal, quiere decir que esa transversal forma ángulos correspondientes de igual medida. Es lo que está diciendo esta definición. Bien, entonces vamos a observar el ejemplo 1.4. Observa la figura de la derecha. Indica cuáles de las rectas son paralelas, marcando las rectas con el símbolo como de mayor que y luego de dos veces mayor que. En este caso lo estamos usando como rectas paralelas. Bien, entonces podemos observar aquí varias rectas. 1, 2, 3, 4 rectas que están acá y están cortadas todas por esta recta de acá. Y se forman ángulos. Entonces si ustedes observan, este es
vamos a fijarnos en la recta M, en este caso, y la recta N, porque nos están pidiendo indicar cuáles son paralelas. Recuerden que para que sean paralelas, sus ángulos correspondientes deben tener la misma medida. Entonces vamos a observar la recta M con la recta N. Estas dos rectas están cortadas por esta transversal. Entonces aquí se forma un ángulo de 75 grados. Este es un ángulo externo. Y también se forma un ángulo de 75, pero este es un ángulo interno. Quiere decir que estos dos ángulos son correspondientes. Y como tienen la misma medida, quiere decir que las rectas M y N son paralelas. Entonces, comparando los ángulos correspondientes, se observa que la recta M es paralela a la N, es lo que les estaba dando al inicio. Y también nos está indicando que R es paralela a S. Vamos a ver la recta R. Nos dice que es paralela con S. Pero ¿por qué son paralelas? Vamos a observar este ángulo que está acá. Esta recta está cortando, ¿verdad? La recta transversal está cortando a la recta R y a la recta S. Y aquí se forma un ángulo externo que es 115 grados. Igual acá se forma un ángulo interno que es 115 grados. Y observamos que esos dos ángulos son correspondientes. Un externo con un interno que están al lado izquierdo de la recta transversal. Por tanto, como esos dos ángulos son iguales y son correspondientes, podemos afirmar que la recta R y S son paralelas también. Entonces se marcan las rectas como en la figura de la derecha. Entonces vamos a marcar M con un simbolito nada más, indicando que es paralela con N. Y vamos a indicar que la recta R, vamos a ponerle dos de esos simbolitos de mayor que, igual a la recta S, porque es paralela con ella. Entonces M es paralela con N y R es paralelo con S. Bien, de tarea número 10 ustedes van a realizar el ejercicio 1.3. Observe la figura de la derecha e indique cuáles de las rectas son paralelas, marcando las rectas con el símbolo de mayor que y dos veces el símbolo de mayor que. Entonces van a observar ustedes los ángulos correspondientes y si son iguales, van a indicar cuáles son paralelas. Bien, espero hayan prestado atención y nos vemos en la próxima clase.